En vivo, desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Muy buenos días, preparados para trabajar una nueva agenda informativa y presentarles las informaciones que pues destacan dentro de lo que es el escenario nacional e internacional. Muy importantes notas presentaremos en principio en el resumen que hacemos a diario, luego con la muestra de los titulares más importantes de diarios nacionales, regionales, internacionales, también pues nuestro propio resumen que surge de la página de Televen y que presentamos a todos ustedes. Y desde luego siempre agradecerles la audiencia a los que nos ven y nos escuchan desde acá, desde nuestro territorio, y los que nos escuchan y ven también desde otras latitudes y nos envían sus mensajes. Por cierto, a través de nuestra red social Instagram que está abierta ya, para que ustedes pues comiencen a enviar a través de la dirección el_noticiero Televen sus planteamientos, sus inquietudes, sus mensajes, sus notas curiosas, bueno, también parte de celebraciones que por allí se registran y se expresan, y desde luego las denuncias sobre los servicios públicos. Dicho esto, vamos a entrar porque la canasta informativa es apreciable y abundante, ¿no? En este martes 9 de junio. Nos ubicamos en principio en las elecciones del Perú. Esto sigue siendo muy confuso, algunos dicen que muy espeso. Es un sistema electoral también que de alguna forma siempre genera muchas inquietudes, y en este momento que estamos dirigiéndonos a ustedes, pues la situación sigue siendo más o menos igual. Cambian de posición según viene el conteo mayor de votos. Las cosas no están claras en cuanto al triunfador definitivo, porque ahora se están esperando los votos del exterior. En este momento, por una leve, pero muy leve, o un leve porcentaje, está Roberto Sánchez, el candidato de la izquierda, superando a Keiko Fujimori. Un 50,03, algo así, y Fujimori 49,93. Le da una ventaja apenas cuando ya hay un 95% más de los votos, por lo menos lo que se conocía desde anoche y hasta esta madrugada. Debe cambiar la situación, es evidente, pero la ventaja de Sánchez sobre Keiko Fujimori era apenas de 2.942 votos. Ahora hay que esperar, como decía y mencionaba, el voto exterior, que al parecer, de acuerdo a las proyecciones y los pronósticos que se han hecho y los sondeos que se realizaron, pues estaría favoreciendo a Keiko Fujimori. Si eso es así y se confirma, pues entonces Keiko Fujimori pasaría a dominar la contienda electoral peruana hasta que el organismo rector de este proceso electoral defina las cosas, haga el recuento de votos que ahora hay que establecer hasta por ley, y a mediados de julio, imagínense lo complejo que es todo esto y los niveles de desconfianza que hay entre todos los factores políticos, a mediados de julio entonces se van a conocer los resultados definitivos y al triunfador por mínima cantidad de votos sobre quién era su contrincante o competidor. Pero así están las cosas. Es Sánchez quien domina el escenario por 2.942 votos, pero eso va a cambiar, evidentemente. Bueno, y a la espera de lo que pueda ocurrir con la suma. Y luego el recuento. Situaciones irregulares se denunciaron en su momento, pero la autoridad electoral rápidamente salió a señalar que no tienen mayor peso en lo que puede ser el resultado final de esta elección. Bueno, seguimos. Vamos a nuestro país. Ayer se conoció una declaración de la Embajada de los Estados Unidos en Venezuela, donde el encargado de negocios, John Barrett, ratificaba, porque ya la información se conocía e incluso la habíamos revelado acá en la primera emisión de Noticiero de Televen, que la producción petrolera venezolana es la mayor de los últimos 7 años. Y la exportación, perdón, no la producción, la exportación petrolera venezolana es la mayor de los últimos 7 años, 1,25 millones de barriles por día.
Esto lo destaca el señor Barrett, vinculándolo a los acuerdos entre el gobierno de los Estados Unidos y el gobierno venezolano, y desde luego con la participación de empresas internacionales, fundamentalmente las empresas de los Estados Unidos, que han logrado, en medio de la situación difícil y complicada que tiene la industria petrolera nacional, rescatar esa producción para luego llevarla a los mercados internacionales, fundamentalmente a los Estados Unidos. Recuerden, lo revelábamos también la semana pasada, que Venezuela se convirtió ya en el segundo exportador de petróleo a los Estados Unidos después de Canadá. Pues es una buena noticia. A la par de ello, la información que ha venido publicándose sin confirmación oficial, por cierto, pero se ha venido publicando de fuentes serias al parecer, indica que una delegación de los Estados Unidos, representantes de asociaciones y diferentes probablemente empresas de ese país, vienen a Venezuela a hablar sobre la legislación petrolera, no obstante haberse modificado la ley de hidrocarburos, la reforma que se realizó y que aprobó la Asamblea Nacional. Pues se considera que no pueden profundizarse las inversiones, que no pueden crecer las inversiones porque todavía hay una camisa de fuerza, hay una injerencia estatal muy significativa que no permite generar confianza y hay muchas dudas aún todavía sobre la seguridad jurídica y la repatriación de dividendos o capitales. Entonces se plantea, dicen que ha habido conversaciones muy discretas, sumamente discretas, entre representantes venezolanos y de las empresas internacionales para ver cómo se modifica la legislación petrolera, incluso la que se aprobó en la reforma de la ley de hidrocarburos, porque si eso no ocurre, pues no va sencillamente a realizarse la inversión que tanto anunciaba el señor Trump y que otras empresas generaban también expectativa con anuncios de probable inversión en nuestro país. Está el tema eléctrico de promedio, grave, muy grave. Está el tema de las regalías, que son desproporcionadas, según el criterio de estas empresas o representantes de empresas internacionales. Pueden llegar hasta el 30% con la reforma de la ley de hidrocarburos, mientras en otros países como Colombia, que es productor menor, o Ecuador, que también lo es, Guyana, que se va a convertir en un productor significativo, de hecho ya lo es, o por ejemplo Brasil, que lo es también, pues las regalías son mucho menores, pero apreciablemente menores. Entonces, bueno, la expectativa es ver si ocurre pues esa reforma de la legislación para que entonces ya se abran definitivamente las compuertas y otros elementos también que surgen de acuerdo a las informaciones que se han venido publicando. Bueno, la encargada de la presidencia de la República, Delcy Rodríguez, finalizó su gira internacional, concluyó en Turquía, ayer se reunió con Erdogan, con Recep Erdogan, presidente de Turquía, también con otros funcionarios del alto gobierno. El propósito, al parecer, de acuerdo a algunas informaciones que se conocen, es llevar el intercambio comercial bilateral a $3.000 millones, que siga creciendo, que de hecho vemos en los anaqueles venezolanos muchísimos productos turcos y que puede ofrecer Venezuela, aparte de petróleo, ¿no? Aun cuando esa parte de Turquía la tiene en alguna medida cubierta por la cercanía a países petroleros del Oriente Medio. En todo caso, es importante, ya esperaremos una declaración oficial. También recuerden, hubo la gira a la India, hubo reuniones con el primer ministro, se habló con empresas petroleras, se habló o se visitó con la mayor refinería del mundo. No hay firma de acuerdo, pero lo más probable es que se amplíe el universo de compras de la India sobre petróleo venezolano, la refinación de los crudos pesados, por ejemplo. En fin, se visitó un gran conglomerado industrial. Vamos a ver el balance que nos presente la encargada de la presidencia cuando retorne al país, y ya a esta hora no lo ha hecho ya. Bueno, atención. Mañana, miércoles 10 de junio, hay un paro nacional de educadores. No solamente son los maestros y profesores de la primaria y la secundaria, sino que se suman, ayer se conoció, se suman los profesores universitarios, por lo menos los docentes de la Universidad Central de Venezuela, anunciaron el apoyo y la paralización por 24 horas, la Universidad de los Andes, la Universidad de Carabobo y muy probablemente otras universidades autónomas y también experimentales se sumen a este paro nacional en reclamo de mejores condiciones económicas y laborales. Ese es el fondo, ¿no? Es lo medular, digamos, de este reclamo. Así que ya saben, padres y representantes, que mañana bueno, no tienen que enviar a sus alumnos a las escuelas, a los liceos y tampoco quienes van por iniciativa propia a las universidades, porque no va a haber clases por este paro nacional.
Otra noticia importante. Bueno, han permanecido en vigilia frente a la sede de la Embajada de los Estados Unidos en nuestro país un grupo de familiares de detenidos por razones políticas. Quieren ser recibidos por el encargado de negocios John Barrett, entregar un nuevo documento y pedir, pudiera decirse de esta manera, sus buenos oficios para que definitivamente se cumpla con lo establecido y la promesa de liberar a la mayoría de los detenidos por razones políticas. Esto sigue siendo una piedra de tranca a pesar de que se aprobó una ley de amnistía a la que se acogieron muchísimos y otros se han visto beneficiados. Pero los familiares de los detenidos y también organizaciones no gubernamentales pues estiman que no se ha cumplido y todavía hay más de 400 personas detenidas por razones políticas. Se pide una liberación general de estas personas detenidas en diversas prisiones del país. Hay una información todavía opaca sobre la distribución de los presos que estaban en el helicoide y que fueron trasladados a otras prisiones del país y en qué condiciones están. Advertencias de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones sobre la forma como fueron trasladados por una parte, pero también en las condiciones en que puedan encontrarse. Hay cárceles que son señaladas donde se violarían presuntamente los derechos humanos. Vamos con una información importante que tiene que ver con los migrantes venezolanos en Chile. Bueno, de nuevo el canciller de aquel país dijo que les gustaría restablecer las relaciones consulares con Venezuela y también las diplomáticas, claro que depende más de Venezuela que de ellos. Lo cierto es que el propósito es tratar de regularizar la deportación de decenas de venezolanos que se encuentran en situación irregular en Chile. De hecho, ayer el presidente José Antonio Kast anunciaba medidas más severas, más rígidas para evitar flexibilidad y que estos migrantes irregulares, fundamentalmente venezolanos, puedan permanecer en Chile. Así que bueno, esta es una situación bastante delicada, bastante difícil, tiene que abordarse con mucha franqueza, pero también sin extremos, ¿no? Como a veces lo plantean las autoridades chilenas. Fíjense qué singular lo que les voy a relatar. Ya la repercusión y la apertura del mercado aéreo comercial de Venezuela, pues es definitivo porque ITA Airways, que es la empresa bandera de Italia, la empresa italiana aérea de Italia, la que sustituyó a la que cerró operaciones en 2021, la famosa Alitalia. Bueno, ITA Airways anuncia que en el segundo semestre de este año, 2026, va a abrir operaciones para Venezuela con vuelos entre Roma y Caracas. Importante, ¿no? Hay una significativa comunidad italiana en nuestro país. Eso es apreciable, que ha tenido que siempre hacer escalas para poder llegar, no se retoma. Yo recuerdo Viasa, era una conexión histórica con Roma y Milán también. Bueno, ojalá esto comience a moverse nuevamente y Venezuela ocupa el espacio que se merece. Este anuncio lo hacía el vicepresidente regional de IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Importante entonces, puntos que se van sumando. Una nota significativa, tiene que ver con lo que piensan representantes del Partido Demócrata en los Estados Unidos que tienen presencia en el Congreso Nacional frente al proceso de transición venezolano. Pues bien, varios integrantes del Partido Demócrata que tienen presencia en el Congreso de aquel país han dirigido una carta a Marco Rubio planteando dudas e incertidumbre sobre el proceso. Quieren mayor claridad sobre el proceso de transición en Venezuela porque ven pocos avances, lentitud en el proceso. Vamos a ver, lo que sorprende es que es el Partido Demócrata, ¿no? Y en este caso, bueno, significa que ellos están haciendo un seguimiento de la situación nacional. Retornamos a Venezuela. Otra información importante. Ayer el Consejo Universitario anunció la reprogramación de las elecciones estudiantiles que van a realizarse en la Universidad Central de Venezuela, son solo para la UCB, el próximo 10 de julio, dentro de un mes prácticamente, dentro de un mes y un día serán las elecciones estudiantiles que fueron suspendidas momentáneamente. Bueno, en temas internacionales, estremecido el mundo jurídico internacional, la suspensión ipso facto de inmediato de Karim Khan por la investigación abierta por prácticas sexuales inadecuadas. Era el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional que estuvo aquí de visita en Venezuela, creo que en 2 ocasiones. Pues bien, el seguimiento de la investigación apunta que debe ser separado de su cargo y lo fue desde ayer mismo. Otra información importante, lo de Irán.
Bueno, Irán dice que va a cesar los ataques a Israel, pero que puede retomarlos si sigue lo que ellos califican la agresión militar israelí sobre el sur del Líbano y contra su grupo de simpatizantes, en este caso el fundamentalista Hezbollah, que es pro-iraní abiertamente. Pues bien, no ha respondido de nuevo Israel, respondió una vez con los ataques en el día de ayer, vamos a ver qué pasa, pero esto no es algo que pende de un hilo, eso no es con certeza, simplemente cesan los ataques. Israel no va a detener los ataques en el sur del Líbano. Mientras tanto, Donald Trump dijo que había hablado con Netanyahu, el primer ministro israelí, a quien le conocen como Bibi, para advertirle y señalarle lo grave que sería seguir respondiendo a los ataques, que se intercepten los misiles, que ya habrá maneras de resolver con Irán la situación, pero que no se le ataque nuevamente porque se va a quedar solo Netanyahu. Bueno, otra noticia importante, esta viene desde Nicaragua. Bueno, de Nicaragua no, desde los Estados Unidos, pero afecta a Nicaragua. Más de 100 funcionarios del gobierno, ese rígido régimen de los Ortega Murillo, pues se les aplicó restricción en las visas. Más de 100 funcionarios del gobierno no podrán entrar a los Estados Unidos. ¿Y cómo les gusta a los funcionarios del gobierno nicaragüense visitar a los Estados Unidos? Pues bien, no van a poder entrar. Marco Rubio acusó al gobierno de los Ortega Murillo de criminal, de brutalidad y de violador de los derechos humanos. Bueno, Bolivia. Se aprueba entonces la reforma de una ley que permitirá a las Fuerzas Armadas intervenir para detener las protestas que han sellado y cerrado las carreteras en diversas partes y que ha generado una crisis económica tremenda en ese país con un enorme desabastecimiento. Tal es el desabastecimiento en Bolivia que está recibiendo ayuda humanitaria. Estos movimientos sindicales y campesinos, básicamente partidarios del expresidente Evo Morales, pues están pidiendo la renuncia de Rodrigo Paz, el presidente que recién acaba de asumir la responsabilidad de la primera magistratura en ese país. Qué complicado es Bolivia, ¿no? Pero la situación es muy difícil y no se sabe cuáles van a ser las consecuencias. Ahora intervendrán las Fuerzas Armadas. Tenemos más de la visita de León XIV a España. Ayer, por primera vez, un sumo pontífice de la Iglesia Católica Mundial interviene en el Congreso Español. También pues hizo una intervención en horas de la noche en el Santiago Bernabéu, donde reunió a fieles, más de 80.000 personas allí, un acto muy hermoso, muy bonito, pero en su intervención en el Congreso habló del tema de los migrantes y la necesidad de evaluar la situación mucho mejor y de recibirles y no violar sus derechos humanos, ¿no? Pidió pues paciencia, no solo diría o pudiera uno entender de sus palabras, sino también acogida a estos migrantes que se marchan de su país no porque quieran, sino simplemente por una grave situación o económica o social o política. Esa es la verdad en este caso. Bueno, y hubo un movimiento telúrico en Cuba, se sintió muy fuerte, 6.2 en el occidente, se sintió en La Habana e incluso en el estado de Florida, en los Estados Unidos. Vamos con los deportes. Bueno, preparados para el Mundial. Partidos se han realizado ayer también amistosos. España le gana pues al Perú 3-1 en este periodo de adaptación, ¿no? Y organizando sus piezas. Y también pues Francia le gana a Irlanda del Norte 3-1. También hubo otros partidos amistosos que se realizaron en el día de ayer. El Mundial comienza en 2 días con transmisión exclusiva en señal abierta por Televen. 40 partidos en vivo. No se lo pueden perder. Bueno, de Grandes Ligas, por tercer día consecutivo el venezolano de los Padres de San Diego, Freddy Fermín, batea jonrón. Bueno, y hubo el juego de Knicks de Nueva York y San Antonio Spurs de Texas. Ganó San Antonio. El partido fue en el Madison Square Garden con la presencia del señor Donald Trump. Bueno, habrá mucho más y fíjense que el compendio de noticias es significativo, pero habrá mucho más en esta primera emisión de Noticiero de Televen. Quiero simplemente recordarles que la dirección para que participen es el_Noticiero Televen. Está abierta desde la apertura de esta primera emisión. Les dejo con Gaudy Ricardo y los titulares de la prensa nacional, regional, internacional, informe del tiempo y un resumen de lo que nos envían. Buenos días.
Hola Carlos, buen día caballeros, buen día Venezuela. Gracias por despertar e informarse con nosotros la mañana de este martes 9 de junio de 2026. Qué gusto que nos acompañen como siempre en este inicio de jornada, en este recorrido de noticias mientras realizan sus actividades cotidianas de la mañana. Es un gusto como siempre informarles. ¿Qué tal Salmerón? ¿Cómo amanece? Hola Gaudi, muy bien. Bueno, como todos los días, enviarles un saludo y un abrazo fuerte desde acá, desde el Noticiero Televen. Y bueno, desearles que todos los proyectos que tienen para el día de hoy se cumplan. Saludos a esas personas que están en sintonía de esta primera emisión a través de nuestra cuenta en Instagram, _Noticiero Televen, a quienes lo hacen por la plataforma Televen Stream. También tenemos nuestra cuenta en YouTube, Televen TV, y la señal abierta que llega a todo el país. Nuestras redes sociales, además de Instagram, también tenemos TikTok y X, y es la misma, _Noticiero Televen. Y el canal de WhatsApp, que ya lo hemos compartido WhatsApp, también. Sí, señor, que se puede ubicar en el enlace de nuestras historias destacadas de Instagram, y así usted se mantiene siempre informado con el Noticiero Televen. Poquitico para que comience el Mundial, Salmerón. ¿Cómo se prepara? Bueno, con mucha expectativa, sí señor. Y a disfrutarlo, por supuesto, por las pantallas de Televen con nuestro Team 10. Además, después en la madrugada hay un resumen con el Mundial de medianoche. Eso va a estar buenísimo. Muy bueno. Lo veremos aunque sea un poquitico, porque bueno, nos paramos muy temprano, pero un poquito lo vamos a ver. Si no, después lo vemos por YouTube. Claro, tenemos esa posibilidad que es ideal, ¿no? Para nosotros y para todas aquellas personas que trabajan muy temprano, pueden verlo también por YouTube. Bueno, dicho todo esto, Salmerón, ¿qué resta? Solicitarle al señor director que por favor este martes ruede coletilla. Nos vamos a la mesa de transmisión. Pase usted. Muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar justamente haciendo revisión de informaciones que están publicadas en nuestra cuenta de Instagram, _Noticiero Televen. Delcy Rodríguez sostuvo encuentro con el presidente de Turquía. Acá se señala pues que la presidenta encargada de la República se reunió en Estambul con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. En el encuentro evaluaron aumentar el comercio bilateral hasta los $3.000 millones. Desmienten presencia de militares extranjeros. El gobierno nacional desmintió la presunta presencia de efectivos militares extranjeros en el Callao, Estado Bolívar. A través de una publicación en redes sociales de canales oficiales fueron negados los rumores compartidos en plataformas digitales, señalándolos de campaña de desinformación. Reactivación consular dependerá de Venezuela. ¿De qué va esto? Son declaraciones del canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna. Afirmó que retomar las relaciones consulares con nuestro país es una prioridad absoluta para el gobierno del presidente José Antonio Kast, especialmente para avanzar en la expulsión de migrantes en situación irregular. ITA Airways retomará ruta Roma-Caracas. La histórica ruta directa entre Roma y Caracas se prepara para operar nuevamente antes de que termine este año. George Eberhardt, director ejecutivo de la aerolínea italiana, confirmó que sus aviones volverán a despegar entre octubre y noviembre, reactivando una de las conexiones más deseadas por la comunidad ítalo-venezolana. Karim Khan fue suspendido de sus funciones como fiscal jefe de la Corte Penal Internacional. Esto mientras se lleva a cabo una investigación por presunto comportamiento sexual inapropiado que fue denunciado por una integrante de su oficina. Mortal terremoto en Filipinas deja más de 30 muertos y varios edificios colapsados. Al menos 31 personas murieron tras este potente terremoto de magnitud 7.8 que estremeció el sur de Filipinas, provocando el colapso de varios edificios y la activación de alertas por un posible tsunami. Según el balance de las autoridades, al menos una decena de personas siguen desaparecidas en la zona afectada o en varias zonas afectadas, mientras que la cifra de heridos ya asciende a 134. Papa León visita el Santiago Bernabéu. La histórica cita congregó a miles de representantes de la comunidad católica madrileña, incluyendo a miembros de diversas parroquias, movimientos apostólicos, comunidades de vida consagrada, sacerdotes y agentes pastorales de la región. Bueno, Salmerón, esto nos interesa de nuestra época. Mire, Netflix presenta primer avance de la serie de Scooby-Doo. El breve material se robó las miradas y generó una ola de interacciones en las diversas redes sociales debido a una innovación técnica fundamental. El icónico personaje de Scooby-Doo será representado por primera vez en la historia como un canino gran danés real.
De esta forma, la producción se aleja de los esquemas de animación tradicional y digital que caracterizaron a las producciones de la franquicia en las últimas décadas. Pero usted ya estaba grande cuando pasaban Scooby-Doo. Es verdad, estaba ya bien grande, cerca de los 15, 16 años. Bueno, amigos, vamos a revisar ahora información que está en la portada del diario 2001. Venta de crudo llega al mayor nivel en 7 años. Esto lo señala el encargado de negocios de Estados Unidos, John Barrett. Él informó que del país salen diariamente 1.25 millones de barriles de petróleo. En esta portada también leemos, información que ya habíamos comentado, Venezuela y Turquía quieren más intercambio y con gráficas señalan las Mercedes tendrán nuevo bulevar. Ahora vamos a compartir con ustedes portada digital del diario El Universal para este día. Una de las informaciones que destacan en esta primera plana es la siguiente. Dice, café y especias lideran exportaciones a Estados Unidos por 19,52 millones de dólares. Destacan químicos, orgánicos, cacao, perlas, piedras, metales preciosos, máquinas y equipos. Otros titulares que destaca esta portada del Universal. Comercio, inversión y energía centran los vínculos con Turquía. El sumario de la nota dice que Delcy Rodríguez agradeció a Erdogan por la amistad de Turquía y Venezuela y por la voluntad compartida de avanzar. También se destaca en esta portada, está activo todo el despliegue para una revolución judicial penal en el país. ¿De qué va esto? Lo explica la nota. Dice que el secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, anunció el reinicio de los planes de despliegue para la revolución judicial en el marco de la Consulta Nacional para la Reforma de la Justicia Penal impulsada por el Ejecutivo. Tema internacional con gráfica, el titular que le acompaña. Filipinas enfrenta momentos de pánico. Un fuerte terremoto de magnitud 7.8 sacudió la isla de Mindanao en Filipinas, dejando un saldo preliminar de 19 fallecidos, 12 desaparecidos y 134 heridos. El sismo ha afectado a 10.000 familias y obligado a suspender las clases de 3.2 millones de estudiantes en más de 6.000 escuelas. Bueno, vamos a hablar ahora de deportes y para eso tenemos la portada del diario Líder. William Ray en Milwaukee, el careta criollo, líder del equipo en bateo, .285, ha sido clave en el buen año de los cerveceros, tercer club con 40 triunfos en la temporada. Y atención con esto porque el Mundial tiene muchos aspirantes. Aquí señalan que Francia, España, Portugal, Inglaterra, Brasil, Japón y Marruecos tienen en la mira desbancar al campeón Argentina. Bueno, nos dicen por acá que antes de ir a la pausa los vamos a dejar con un video viral de nuestra cuenta en TikTok, _noticiero Televen. El defensor neozelandés Tim Payne arribó a Estados Unidos con su selección para disputar el Mundial 2026, llegando consolidado como una auténtica celebridad de Internet tras una masiva campaña viral en redes sociales que le sumó, saben ustedes ya, millones de seguidores. Con una expectación mediática inédita, el zaguero de 32 años ya afina los últimos detalles con los All Whites para el debut del equipo programado para el próximo 15 de junio en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, de 4.500 seguidores a más de 4 millones, no sé cuántos tiene ya, pero... Bueno, pero tremenda presión también tiene en este momento. Sí, es así. Que le vaya muy bien. Sin duda, claro que sí. Bueno, es el momento de hacer nuestra primera pausa acá en la primera emisión del noticiero. En la próxima parte revisaremos los titulares de la prensa regional. Faltan 2 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Revisión de la prensa regional. Vamos a iniciar este recorrido en Monagas compartiendo con ustedes portada digital del diario Maturín News. Ellos destacan un gran titular, es el siguiente, dice: intoxicados más de 20 estudiantes en Liceo de Boquerón. El sumario que acompaña estas gráficas se reseña que una profesora y más de 20 estudiantes fueron intoxicados en el Liceo Simón Bolívar ubicado en Boquerón en Maturín.
Esto luego que realizaran una jornada de fumigación el pasado fin de semana. Al lugar acudieron funcionarios de Protección Civil y Administración de Desastres, bomberos, entre otros, que prestaron los primeros auxilios. Todos fueron llevados a la emergencia del Hospital Central, donde fueron atendidos. Otros titulares que destaca esta portada: un reporte especial que preparó este diario con fotografía, dice: Monagas Petrolera, el gigante que despierta. Más abajo, siguen trabajos de asfaltado y bacheo en Altos de los Godos. Y también con una pequeña fotografía, denuncian colapso de cloacas en Venezuela. Vamos a revisar ahora la portada, amigos, del diario La Antorcha del estado Anzoátegui. Titular principal: trasladan a 25 reclusos tras intento de motín en los calabozos de Poli Anaco. Se señala acá que la rápida intervención policial en el recinto del sector Pueblo Nuevo neutralizó una disputa interna que buscaba instaurar un pranato. Las autoridades mantuvieron a 40 detenidos en el lugar tras una requisa donde incautaron varios teléfonos celulares. También se hace reseña de la convocatoria de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela, quienes convocan a paro para este miércoles 10 de junio y están solicitando mejoras salariales. Bueno, llega el momento de hacer una nueva pausa acá en la primera emisión del noticiero. ¿Tiene la hora, Salmerón? Son las 6:34 minutos de la mañana. En la próxima parte revisaremos la prensa internacional, reporte del tiempo y pronto Televen Más. En Televen estamos orgullosos de ser el canal oficial de la FIFA en Venezuela y eso nos compromete a llevarlos al centro del campo, donde las lágrimas de emoción se van a mezclar con el grito sagrado del gol, uniendo a toda Venezuela en un solo abrazo, con la transmisión de 40 partidos en vivo que disfrutaremos desde el próximo 11 de junio y durante más de un mes. Revisión de la prensa internacional. Vamos a iniciar este recorrido en Perú con portada digital del Diario El Comercio, que por supuesto dedica su principal titular al tema electoral. Es el siguiente el titular: más de 6.6 millones de peruanos no votaron en la segunda vuelta. El antetítulo: indiferencia ciudadana que influirá en el resultado. El sumario de la nota reseña que a 24,2% llegó el ausentismo, un porcentaje similar al de 2021 en el contexto de la pandemia y superior al del 2016. Revisamos ahora la portada del diario. Este periódico circula en Nueva York. Titular principal: doble amenaza. La administración Trump mantiene la presión en asuntos migratorios. Por un lado, determina nuevas reglas para dificultar la obtención de permisos de trabajo y por el otro, buscar revocar la ciudadanía a personas acusadas de fraude. También se señala que Central Park acogerá una gran fiesta para la final de la Copa del Mundo. Bien, revisemos las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos ofrece el INAME. Para las próximas 6 horas, Venezuela amanece con abundante nubosidad y lluvias. Se esperan precipitaciones de variada intensidad en la Guayana Esequiba, en Bolívar, Amazonas, Falcón, Los Andes y Zulia. Veamos este pronóstico en detalle. La Guaira estará nublado. La temperatura mínima será de 22 grados centígrados y la máxima de 26. ¿Qué hay de Maracay? Nublado, temperatura mínima 21 grados centígrados y la máxima 29. Nos vamos a Barquisimeto, lluvias dispersas, temperatura mínima 22 grados centígrados y la máxima 31. Recuerde usted que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Para más información ingrese a la página web www.iname.gov.be. Vamos ahora con Ricardo Salmerón y esos mensajes que ustedes hacen llegar a nuestra cuenta en Instagram.
Sintonizan esta emisión por nuestra cuenta en Instagram. El señor Elvis también llora. Rosa Lobo dice que está Gaudí muy bella el día de hoy. Mario Lirusa, Eldrit, Jesús, Janet Bolívar, Alexandra manda mensaje, dice que estamos combinados. Trías Josué y Henry Sojo desde Los Teques. También en la cajita interactiva que vamos a pasar a revisarla el día de hoy, otro mensaje de Los Teques, pero en este caso dice que en la urbanización Las Flores en Los Teques ya no tienen agua. En esto van 2 días sin este servicio. Urbanización Independencia, tercera etapa de Coro, Estado Falcón, están esperando por el gas y por acá dicen los amigos nunca olvidan un cumpleaños y felicitan a Luis Bentancur, 25 añitos. Agradecemos como siempre esos mensajes que ustedes hacen llegar a diario a nuestra cuenta en Instagram y por supuesto esperamos que estas denuncias sobre servicios públicos tengan pronta respuesta de las autoridades. Carlos Fernández, ¿qué vamos a tener en la próxima parte? Bueno, notas muy importantes que presentaremos y desarrollaremos en esta primera emisión, y algunas que se vinculan a la vigilia frente a la Embajada de los Estados Unidos de familiares de detenidos políticos. También información sobre el proceso de transición venezolano y la expectativa, ¿no? Una nota religiosa singular sobre la Madre Candelaria de San José, una nota que preparó Mardolay Prim, también informaciones internacionales, y vamos agregando más en el desarrollo y dinámica de esta primera emisión. Bueno. Comencemos con lo de la vigilia. Familiares de detenidos por razones políticas aspiran a audiencia con el encargado de negocios de Estados Unidos para Venezuela, John Barrett, con el fin que interceda por la liberación de los detenidos. Nuestro compañero Jonathan Cárdenas nos ampliará detalles en breve. Bueno, atención con esto, un trabajo especial. Para que exista una transición en el país se requieren garantías a quienes permanecen en el poder. Nuestro compañero Daniel Álvarez habló con el director de la consultora Polity y nos trae los detalles en muy pocos minutos. Bueno, se espera un milagro para la Madre Candelaria de San José, de parte de ella evidentemente, que permita elevarla a Santa. Mardolay Prim pues nos ofrecerá los detalles. Información internacional. El gobierno de Brasil ordenó la suspensión temporal de la aplicación de la vacuna brasileña contra el dengue tras la muerte de 2 personas y 42 casos con síntomas graves en pacientes que se la han aplicado. Hay investigaciones, obviamente, ¿no? En el espacio de la entrevista conversaremos en el día de hoy con Pedro Marín, encargado de la presidencia de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Casetel. Y el corolario, pues siempre de las diferentes emisiones, es arte y espectáculos. Bueno, en lo actual, Lewis Hamilton oficializó su romance con Kim Kardashian. Bueno, la pausa de esta hora, al regreso las informaciones, los detalles y bueno, lo que vaya surgiendo en el desarrollo de esta primera emisión con Gaudí y Adrián. 2 días, Adrián. 2 días y vamos a patear el balón. Ahí te vi dándole un poco torcido, pero bueno, no salió bien la... Pero era una chanfla ahí. Un chanfle. Buenos días, Carlos. Buenos días, Gaudí y Ricardo. Como siempre, un gusto acompañarlos en esta jornada informativa. Señores televidentes, muy buenos días. El 9 de junio celebramos el Día de la Niñez y la Adolescencia de las Américas, fecha establecida por la Organización de Estados Americanos en 2017 con el fin de promover el bienestar y los derechos de los jóvenes del continente. Más adelante, la policía de la moral del gobierno talibán arrestó a numerosas mujeres en el marco de una campaña de represión por la vestimenta. Hacemos una pausa, como siempre, a esta hora. Y pronto, Televen Max. Continuamos con las informaciones. En Estambul, en Turquía, la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez, se reunió con el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan. Ambas partes evaluaron aumentar su comercio bilateral hasta los $3.000 millones, lo que representaría un incremento del 670%. El desarrollo económico de Venezuela avanza.
Venezuela es una potencia energética, pero queremos ser conocidos no solo por nuestras vastas reservas energéticas, sino también por nuestros inmensos espacios para diversificar nuestra economía, las grandes potencialidades que tiene nuestro país. Rodríguez anunció que en noviembre se realizará en nuestro país la 5ª Comisión Mixta Turquía-Venezuela y la Feria Internacional con presencia de empresas turcas. El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, señaló que la reanudación de las relaciones consulares con Caracas dependerá de la disposición de las autoridades venezolanas. El funcionario indicó que ambas partes mantienen conversaciones iniciadas durante un encuentro en la CELAC. Señaló que Chile ya presentó una nota diplomática formal para dar continuidad a las gestiones. Según el Ejecutivo chileno, la reactivación de los servicios consulares es clave para atender trámites de ciudadanos de ambos países y concretar las expulsiones de migrantes venezolanos irregulares. Familiares de presos políticos buscan una audiencia con el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, con el fin de que escuche sus casos e interceda por las liberaciones. Lleva más de 36 horas apostados allí, inclusive han dormido en las adyacencias de la Embajada Americana en Caracas. Horas de frío y lluvia han pasado los familiares a las afueras de territorio diplomático estadounidense. En carpas y edredones esperan la libertad de sus presos. Jessica Castro es familiar de Gustavo Adolfo Hernández, uno de los 32 que están en el fuerte Guaycaipuro por la operación Gedeón. Ya llevan 6 años de verdad de torturas en las peores condiciones inhumanas del mundo. Y yo quisiera decirle a las personas de Estados Unidos, pedirles auxilio. En el fuerte Guaycaipuro también estuvo Gabriel Guerra, aprehendido por el caso del periodista Ramón Centeno, quien ya se encuentra en libertad. Guerra ya tiene 5 años privado de libertad, según su madre. Aseguró que le arruinaron su juventud. Creo que el peor castigo que ha recibido ha sido este. En su juventud la ha perdido prácticamente, donde lo han torturado, ha pasado semanas guindado. Todo eso se lo hicieron en Guaycaipuro. Él estuvo allí 1 año y medio. Desde Bolívar se vino Adriana Ratti, hermana de Joan Ratti, puesto tras las rejas por el caso Relámpago del Catatumbo. Tiene más de 1 año privado de libertad. Actualmente está en Tocorón. Tuve que dejar mi vida allá para venirme aquí a luchar por la libertad de mi hermano. Ya ha pasado 1 año, pues ha sido sumamente, mira, que como lo he visto, él a pesar de todo, pues él tiene paciencia. Me dijo, yo tengo paciencia porque yo sé que se va a hacer justicia porque yo soy inocente de lo que se me está acusando. Aseguraron que se mantendrán en protesta hasta que salga en libertad el último de sus familiares. Jonathan Cárdenas, Televen. Para que exista una transición en el país se requiere que se le ofrezcan garantías a quienes permanecen en el poder, una tarea que debe desarrollar el liderazgo opositor sin excluir a los diferentes actores políticos. Así lo señaló el director de la consultora Polity, John Magdaleno. Lo ideal sería configurar una oferta de garantías e incentivos, porque de lo contrario la resistencia de quienes están en el poder va a ser mucho mayor para buscarse precisamente avanzar en la dirección de una transición. Así que este es el primer desafío que yo veo que tiene pendiente la oposición política. Aunque Magdaleno valoró el llamado Manifiesto de Panamá difundido por la oposición, indicó que debe de haber mayores esfuerzos que le permita al liderazgo opositor elevar su nivel de coordinación estratégica. Significa que múltiples actores que tienen rato que no se hablan, puedan encontrarse, puedan discutir temas nacionales, puedan confeccionar un acuerdo de orden nacional a ser discutido con factores del oficialismo. No todos coinciden en que Venezuela está en una transición política, sin embargo indican un clima distinto. Entre los riesgos de esta se encuentra el que se mantenga el status quo. Que pueda ser una transición que no termine en una forma de gobierno democrática. El otro riesgo es que puede ser que sea una suerte de presentismo permanente, un status quo permanente como el que estamos viviendo ahora. Que sí, que haya un poquito de apertura, que podamos, como te decía al inicio, podamos conversar, hablar un poquito más de los temas políticos, pero quede allí. El líder es líder en tanto que en cuanto haya gente que le hace caso. Y en tanto que en cuanto es capaz de que hay instituciones en las que puede influir. Para que un liderazgo de verdad pueda incidir, pueda transformar y pueda tomar el poder y transformar el país, ese liderazgo siempre es, en todo caso, la cara visible de un proceso colectivo.
coinciden en que las elecciones dependen de los actuales actores, Estados Unidos, el gobierno y la oposición. Yo siento que el venezolano o los venezolanos vemos la elección como prioritaria, pero cuando sea en su tiempo. Yo creo que el tiempo que tendríamos que pensar para eso es el tiempo constitucional, como mucho el 2030. Vocero de Estados Unidos se plantea un lapso de 2-3 años. Esos lapsos suelen coincidir, estos que están planteando, no digo que sean los que de repente quiera todo el mundo, no digo que sean los que tal vez sean posibles, pero en todo caso sí coinciden con lo que usualmente ocurre. Los expertos aseguraron que las democracias nacen en ocasiones con un acuerdo parcial. Sin embargo, señalan que el sufragio es el único mecanismo para llegar a puestos de poder. Daniel Álvarez Rojas, Televen. Al menos 15 fincas productoras de leche y carne del estado Zulia quedaron sin electricidad al quedar o ser desconectadas del sistema. Son propietarios de las tierras, pero lo que hay en el subsuelo es del Estado, y es petróleo de lo que se habla. Hace más de 30 años se hizo un convenio entre la industria petrolera y ellos. Les permitían el paso para producir crudo, y ellos en contraprestación recibían un beneficio, electricidad principalmente. Desde el año pasado les cortan la energía, aunque un tribunal agrario decidió a favor de una de las fincas. Y donde el tribunal, ¿verdad?, nos dio una medida de protección y una medida de reconexión. Los gremios de ganaderos advierten que 5.105 hectáreas, 6.814 cabezas de ganado, alrededor de 19.116 litros de leche diarios, 620.400 kilogramos de producción de carne, 279 obreros, además de sembradíos, se ven afectados por esta medida. Yo sacaba 1.600 litros de leche, tengo pruebas. Estoy en 850 fuerza de alimento. Todo lo que produce prácticamente la finca ahorita es para los insumos. Quienes aplicaron los cortes lo hicieron con apoyo militar y no fueron nada sutiles al hacerlo. Que me vas a llevar detenido, yo dejo que tú hagas lo que quieras. Agarré, me monté en mi camioneta y me fui a otra de mi finca a acostarme, pues, a pensar todo lo que estaba sucediendo. Lo peor es que ni oportunidad les dieron para conectarlos al sistema eléctrico nacional. La extracción de petróleo y la producción de alimentos son ambas actividades importantes y necesitan de energía para funcionar. Desde el estado Zulia, Lenín Daniari, Televen. El secretario general del PSUV, Diosdado Cabello, desmintió la existencia de negociaciones entre el gobierno nacional con el sector que lidera María Corina Machado. Sentarse a hablar no es una capitulación, pero con ellos no está planteado nada, y con ella menos, y no ha habido ninguna reunión en ninguna parte del mundo de la presidenta Delcy con ningún personaje parecido. Pero ellos se hacen su historia, se cuentan, y entonces llega uno y genera la noticia, y el otro, sí, se reunieron, ya hablaron, y esta señora puso las condiciones. ¿Cuáles condiciones? Ellos no están en condiciones, valga el término, de poner condiciones en este país. No están en condiciones de hacerlo. En otro tema, Cabello anunció la inyección de 150 megavatios para estabilizar las redes eléctricas de Carabobo y Falcón. Enfatizó que siguen buscando soluciones para este problema. Para el mes de agosto se proyecta la activación de 600 megavatios adicionales para todo el país, con miras a aliviar la sobrecarga del sistema eléctrico nacional. Hacemos con esto una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, presidente de Consecomercio planteó tratado de libre comercio a encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela. Y pronto, Televen Max. Tras la diáspora venezolana, miles de personas de la tercera edad se han quedado en el país solas, en condiciones sociales y económicas que les priva de una vejez digna. ¿Cómo viven y cuáles son sus principales necesidades? Veamos el siguiente reporte. De 350 a 380 mil adultos mayores viven solos actualmente en Venezuela, según un estudio realizado por la Asociación Civil Convite.
Las causas pueden ser diversas, siendo la emigración de sus hijos en búsqueda de un mejor futuro una de las principales causas de este fenómeno social que se registra actualmente en el país. En este contexto, las personas de tercera edad han tenido que aprender a llevar solitariamente la adultez mayor. Entre las principales necesidades de las personas de tercera edad está poder contar con los recursos económicos suficientes para poder cubrir con la canasta alimentaria básica y cubrir los gastos de salud, esencialmente para los medicamentos para la hipertensión y la diabetes, que son consideradas como las dos principales causas de morbilidad de las personas adultas mayores. Y bueno, eso, 4 o 6 dólares, cualquiera diría, bueno, eso no es mucho. Pero para las personas adultas mayores sí lo es. Es decir, estamos hablando de unas personas que reciben de pensión 130 bolívares y un conjunto, un bono que reciben mensualmente que, si bien se lo han ido aumentando, pero no logra tener una holgura de estar por encima de la línea de pobreza. Aunque muchos piensan que las personas de tercera edad en Venezuela se mantienen económicamente por las remesas que les envían sus familiares desde afuera, recientes estudios han arrojado que éstas han disminuido tanto en la cantidad como en la regularidad en las que las envían. En promedio, pues los adultos mayores manifiestan que reciben alrededor de 60 dólares, que no son mensuales, de haber sido mensual, ahora pueden ser bimensual. Y el otro elemento es que, bueno, probablemente si antes enviaba 100 dólares, y 100 dólares de hace 5 años no compran lo mismo en Venezuela que lo que se puede comprar hoy, esos mismos 100 dólares. Esto ha llevado a que un porcentaje de los adultos mayores hayan tenido que buscar fuentes alternativas de ingresos basados en oficios o en la economía informal, lo que los podría exponer a la explotación laboral o trabajar bajo condiciones no aptas para las personas de su edad. Otro punto importante a mencionar es que muchos han quedado con la responsabilidad de criar y cuidar a sus nietos mientras sus hijos residen en otro país. Entonces están personas probablemente no ya con la fuerza física, no con las condiciones para estar cuidando no uno, sino 2 y a veces hasta 3 nietos que dejaron de las personas que se marcharon. Según los psicólogos, la migración de los hijos puede conllevar a que los adultos mayores padezcan del síndrome del nido vacío. Para los padres, su partida implica atravesar un proceso de duelo. Muchos anhelan un reencuentro, sin embargo, otros manifiestan tranquilidad por el bienestar de sus hijos en otro país. Me da mucha pena, me da mucha lástima que ella esté solita por allá, teniendo su familia aquí. Y hablamos por teléfono, hacemos videollamadas, pero no es lo mismo. Bueno, uno siempre lo extraña, por más que sea, ¿no? Es el único hijo y siempre se extraña, se fue hace 10 años. Por lo menos se ha desarrollado profesionalmente y bueno, por suerte tiene su negocio allá donde está. Ay, muy mal. Quisiera ir para Colombia a visitarlo, pero no tengo dinero. ¿Desde hace cuánto no lo ves? Él hace muchos años, porque no ha podido venir, porque trabaja y no le dan permiso. La red de apoyo entre vecinos y allegados ha sido clave para mitigar el aislamiento de las personas adultas mayores que viven solas actualmente en Venezuela. Sin embargo, el foco se centra en las garantías que el Estado debería ofrecerle a esta comunidad según el marco jurídico venezolano. Para el director general de Convite, Luis Fernando Cabezas, es necesario que los distintos niveles de gobierno, local, regional y nacional, trabajen junto al sector privado y la sociedad para crear políticas públicas que logren prolongar los años autónomos en la vejez, además de brindar atención en el área de la salud y la alimentación para las personas de tercera edad. Génesis Rivas, Televen. El presidente de Concecomercio, José Gregorio Rodríguez, planteó la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos durante un encuentro con el encargado de negocios de Washington en Caracas, John Barrett. La propuesta contempla la reducción de aranceles distintos a productos petroleros como café, cacao, camarones y algas, con el objetivo de impulsar la economía y ampliar las oportunidades de exportación. José Gregorio Rodríguez señaló que además acordaron la necesidad de mejorar el acceso de los empresarios venezolanos al sistema financiero norteamericano. Debatieron sobre el levantamiento de un conjunto de sanciones, la doble tributación y la posibilidad de establecer un plan nacional para beneficiar a los docentes.
Desde el Estado Cojedes, la fracción parlamentaria Vamos Vamos Venezuela presentó el proyecto de reforma de la nueva ley de tierras. Con este proyecto se busca implementar un Estado promotor que devuelva la propiedad, la seguridad jurídica y promueva la inversión privada, aportando al fortalecimiento del desarrollo agrícola nacional y promoviendo el empleo y las oportunidades para el progreso de los venezolanos. ¿Qué queremos? Un país de propietarios y no un país de pisatarios. Un país donde la empresa privada pueda participar con confianza, pueda invertir su recurso, que el que tenga un predio para la producción agrícola o pecuaria pueda ir al banco, a la bolsa agrícola, y que allí pueda conseguir recursos para invertir y para producir alimentos que son necesarios para nuestra nación Venezuela. Venezuela fue un país que se autoabasteció de alimentos, ahora es un país importador, con puertos secos en diferentes lugares de la República, pudiendo producir bastante alimentos. En lugar, por ejemplo, ¿cómo compiten los agricultores venezolanos si en los Estados Unidos están subsidiando la producción o en Brasil? Y mientras los productores venezolanos se dedican a trabajar y a sembrar arroz, entonces aquí no se los pueden recibir porque están recibiendo barcos de arroz que vienen de cualquier lugar del mundo. Vale destacar que esta fracción parlamentaria ha estado trabajando en la ley de hidrocarburos, la ley de minas y recientemente en la ley de reforma del servicio de energía eléctrica nacional. Desde el Estado Cojedes, María Yacivit Bolívar, Televen. 13 violaciones al derecho a la libertad de expresión en nuestro país se registraron durante el mes de mayo según la ONG Espacio Público. La organización detalló que la mayoría de las situaciones se concentraron en censura con 5 casos e intimidación con 4. Añadió que 4 periodistas figuran entre las principales víctimas junto a 2 medios de comunicación, un reportero gráfico y una plataforma web. Espacio Público también precisó que de enero a mayo han sido documentadas 104 violaciones a la libertad de expresión y 29 detenciones. El exparlamentario Rafael Narváez solicitó formalizar las denuncias presentadas contra jueces, fiscales y funcionarios policiales por presuntas irregularidades. El jurista argumentó que estas situaciones han sido señaladas de manera pública durante años sin que se apliquen correctivos estructurales. El también especialista en Derecho Procesal Penal sostuvo que el Poder Judicial y el Poder Moral presentan fallas en el cumplimiento de sus competencias constitucionales. Cerca de 20 estudiantes y una docente del Liceo Nacional Simón Bolívar, ubicado en la parroquia Boquerón del municipio Maturín de Monagas, presentaron síntomas de intoxicación luego de que la institución educativa fuera fumigada durante el fin de semana. Según el reporte policial, la docente afectada en este hecho responde al nombre de Rosaura Navas, de 36 años, mientras que las edades de los adolescentes oscilan entre los 12 y 16 años. Se conoció que los agraviados fueron trasladados de emergencia al Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tobar del municipio Maturín para recibir atención médica inmediata. Como medida preventiva, organismos de seguridad ciudadana realizaron el cierre temporal de la institución y de otros centros educativos adyacentes. Al lugar se presentaron comisiones de protección civil, bomberos, Policía Nacional, Policía Municipal y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, quienes resguardaron la zona y brindaron primeros auxilios a los afectados. Desde el estado Monagas, Laice San Luis, Televen. El Observatorio Venezolano de Prisiones denunció el fallecimiento de un recluso que se encontraba internado en el Centro de Formación Hombre Nuevo de Carúpano, Estado Sucre. Con este caso, la organización contabiliza 21 personas fallecidas en centros de detención desde el mes de abril de este año. Según el Observatorio Venezolano de Prisiones, Víctor Alfonso Rivero falleció mientras permanecía privado de libertad bajo custodia del sistema judicial venezolano, siendo Rivero el fallecido número 21 en una cárcel del país desde abril de 2026. Hasta el momento no se han dado a conocer oficialmente las causas de la muerte de Rivero ni mayores detalles sobre las circunstancias del caso.
Sin embargo, el observatorio señaló que estos casos evidencian problemas relacionados con el acceso a atención médica, la demora en traslados hospitalarios y las condiciones de reclusión en distintos establecimientos penitenciarios del país. La organización recordó que el Estado venezolano tiene la responsabilidad de garantizar la vida, la integridad física y la salud de los privados de libertad, de acuerdo con los estándares internacionales de los derechos humanos. Desde el Estado Sucre, Reina Castillo, Televen. La Fundación de Investigación Sismológica Nacional registró un sismo de magnitud 4.0 la madrugada de este martes. El epicentro del movimiento telúrico estuvo ubicado a 46 kilómetros al oeste de San Carlos y 46 kilómetros al sureste de Barquisimeto, por lo que sus efectos pudieron sentirse levemente en los estados Cojedes, Lara y Carabobo. Estudiantes de la Universidad de Oriente Núcleo Nueva Esparta, junto a la sociedad civil y la empresa privada, impulsan la recuperación de sus espacios. Bajo la campaña Recuperando la UDO, reciben colaboraciones de pinturas, lámparas y otros requerimientos para su adecuación. Como dice el refrán, en la unión está la fuerza, y ejemplo de ello es la UDONE. La alerta de situaciones irregulares para los estudiantes y el déficit presupuestario movieron fibras. El sentimiento de pertenencia se convirtió en acción con iniciativas particulares que decidieron no quedarse de brazos cruzados y a la que la comunidad neoespartana se sumó, generando cambios que llegaron a las aulas del campus universitario. Este movimiento llamado Recuperando la UDO es simplemente invitar a todos y demostrar que uniéndonos entre personas naturales, ciudadanos, empresarios, entes, instituciones, podemos lograr la recuperación. Son 6 edificios, empezamos por el de informática, que abarca, o lo que atacamos en estas pequeñas intervenciones, contribuciones, son iluminación para garantizar seguridad en la noche, ¿okay? Y los vigilantes van a estar pendientes, pintura y recuperar los baños, que es algo que el estudiantado ha pedido muchísimo. Manos a la obra. Para los estudiantes, esta recuperación marca un antes y un después. No solo se trata de ver las paredes pintadas y los pupitres reparados, sino del entusiasmo que genera en la preservación de los bienes de la casa que vence la sombra. Me gusta mucho que como de que está volviendo a la vida de la universidad, que mis padres siempre tanto hablaron de ella, de lo bonita que era, pues. Y la verdad me parece muy divertido y muy lindo hacer esto con mis compañeros, con amigos que conozco de otras materias, de otras secciones. Muy bonito hacer esta labor, ya que es un espacio que es para nosotros mismos y aquí nos estamos formando para ser futuros profesionales de la República. La comunidad universitaria aspira a que con los trabajos de iluminación y de reacondicionamiento en el campus universitario pueda reactivarse nuevamente la matrícula nocturna en las diferentes carreras que ofrece la UDO Nueva Esparta. Lisbeth Miquilena, Televen. Con el objetivo de dar continuidad a la producción agrícola en el municipio Acosta del estado de Monagas, fueron sembradas 90.000 plántulas de café, una iniciativa que busca dinamizar la economía local y garantizar el sustento de las familias caficultoras de la región. Cada hectárea de este producto está por el orden de las 5.500 plantas y tenemos sembrada 90.000 y apoyando a productores independientes 50.000. Es un producto que es bastante generador de empleo y de recursos financieros que necesita la familia a través de esa producción. El alcalde informó que los productores reciben la dotación de insumos agrícolas para ejecutar la siembra de otros rubros. Jornadas de entrega de químicos, de herramientas a productores. Directamente en la jornada, en lo que va de año, hemos entregado 540 unidades de machete, pero también los químicos de lo que se realizan para minimizar tantas enfermedades de las plantas y urea y abono en menor rango. Detalló que para fortalecer este sector en la municipalidad también se ha logrado el acondicionamiento de 27 kilómetros de vialidad agrícola con el fin de facilitar el transporte rápido y seguro de las cosechas. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. Y el estado Lara busca proyectarse como la primera región del país en la producción de café, por supuesto a nivel nacional.
Esta proyección se afianzará durante la primera edición de la Feria Laraes Café, un evento que se llevará a cabo en Barquisimeto a partir del próximo 12 de junio. Tenemos una inmensa tarea en incrementar la producción para el consumo, mejorar la calidad del café larense y crear nuevos mecanismos de siembra que sean sostenibles y sustentables con el ambiente, que tiene que ver también con lo orgánico, que sobre todo en el exterior, y eso es el cuarto elemento del proceso de exportación, podamos nosotros garantizar que este rubro se posicione en otros países. El encuentro contará con la participación de autoridades nacionales y delegaciones internacionales, quienes conocerán de cerca el proceso productivo en diversas zonas de la región. El objetivo principal es estrechar lazos comerciales y al mismo tiempo impulsar al sector turismo. Desde Barquisimeto, Ramón Vélez, Televen. Los fieles están en la búsqueda del milagro de la Madre Candelaria de San José. Aún no se logra comprobar la intercesión de la segunda beata venezolana que permita elevarla a santa. La falta de pruebas entre las trabas. Hace 18 años, la Madre Candelaria de San José subió a los altares como la segunda beata venezolana. Desde entonces, se buscan nuevos milagros para comprobar su santidad. Se asegura que son innumerables los favores recibidos por los feligreses. En el último año se han revisado 7 y al menos 3 se evaluaron detenidamente, pero no se ha podido avanzar. Actualmente puedo decir que no hay ninguno que me dé a mí la certeza de dar un siguiente paso. Es una investigación muy exhaustiva, aún seguimos investigando algunos, sin embargo se requieren varias cosas y una de esas es que se tengan todos los exámenes médicos realizados al paciente, además de todos los detalles y los testigos. Si falta algo, puede que eso retrase el camino. Por redes sociales han recibido muchas vivencias de fieles. Destaca la de una mujer que no podía tener hijos y que en 2008 pidió un milagro. Ella, viendo la beatificación, le pidió a la madre que ella solo quería un bebé. Y en su llanto comenzó a sangrar mucho, lo que hizo que llamara a su doctor y el médico le dijo, te vienes mañana para ver qué ha pasado. Cuando fue a que le hicieran el eco, él le dijo, no sé cómo explicarte, pero en este mar de sangre hay una bolsa de 7 semanas. A este presunto milagro no se le puede hacer seguimiento ante la falta de documentos después de tantos años. Por ello, la congregación impulsará la causa realizando distintas actividades para dar a conocer la vida y el legado de la Madre Candelaria de San José. También mantendrán abiertas las puertas de la congregación en la Florida, donde reposa la reliquia mayor de Madre Candelaria. Quienes consideren que han sido favorecidos con un milagro de la Beata pueden visitar la página web o la cuenta en Instagram de la causa Madre Candelaria. Mardoley Prim, Televen. A fin de minimizar la importación de insumos necesarios para la siembra, la Gobernación de Guárico avanza en el plan de cultivo de soya, maíz y arroz que una vez cosechado se destinará para tener semillas en los próximos ciclos. Hemos iniciado la producción de 1.000 hectáreas de semilla de soya, 300 hectáreas de semilla de maíz y 150 hectáreas de semilla de arroz. Aquí es el encadenamiento productivo, donde ya contamos con las industrias, con los silos y las plantas procesadoras. Una vez se coseche esta siembra, se procede al tratamiento del cereal, que posteriormente se asigna en forma de crédito a los productores. En esta ocasión corresponde a quienes producen maíz blanco y amarillo. Estamos entregando hoy financiamiento para 17.000 hectáreas de maíz. Pronto vendremos a cosechar, pronto vendremos a inaugurar industrias y a llevar productos terminados a las grandes ciudades. Arrancamos la siembra, de hoy en adelante ya los productores muchos están mecanizados, con la esperanza que hoy llegan a sus campos con nuestros insumos. Ya retiramos los insumos gasoil y estamos retirando hoy semilla, abono y veneno, los glifosatos, todo lo que comprende para seguir sembrando. Recientemente se probó este método asignando semillas de arroz a productores de Calabozo, quienes alcanzaron de 6.000 a 8.000 kilos de rendimiento por hectáreas, lo que afirman supera la rentabilidad de otras semillas germinadas en estos suelos. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. Más de 100 personas de la tercera edad recibieron atención social por la alcaldía del municipio Acosta del estado Monagas. Autoridades buscan dar continuidad a la protección, alimentación y recreación de los abuelos. Se inició
la atención en medicinas, estéticas, cortes de cabellos, hidrataciones y masajes a aquellas personas que lo necesitaron para ese momento. Pero también ha habido jornada de juegos, de alegrías para compartir durante toda esta semana. El alcalde instó a las familias a trabajar en equipo para mantener y asegurar que este programa de atención garantice un envejecimiento digno y feliz a este sector. Pero nosotros como gobierno municipal también debemos contribuir un poco en mejorarle sus alegrías, de darle una mejor calidad de vida hasta donde uno pueda. Pero entre todos, gobierno, familiares, vecinos y amigos, si hacemos lo que nos corresponde como ciudadanos, ustedes verán que ese ser maravilloso se va a sentir halagado. El burgomaestre informó que diariamente desde las oficinas del Sistema de Protección Local los adultos mayores contarán con asistencia médica gratuita en ginecología, traumatología, fisiatría, entre otros servicios. Desde el estado Monagas, Lacey San Luis, Televen. En Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, fue inaugurado el Observatorio Comunal Edicmar Ruiz con el fin de realizar el seguimiento, control y sistematización de los procesos comunitarios de los 21 circuitos comunales de la entidad. Este centro va a beneficiar a más de 4.300 familias. Este nuevo observatorio comunal cumple con el sistema de gobierno popular en Venezuela para la planificación y ejecución de las políticas públicas directamente a las comunidades organizadas a través de sus consejos comunales. Una agenda concreta de acción que tiene nuestro pueblo. Es decir, vamos a tener de primera mano un monitoreo permanente de toda la situación de la gobernanza comunal del municipio de Juan Antonio Sotillo. ¿Esto qué conlleva? Bueno, a mayor participación de nuestro pueblo. Esta nueva área funciona desde el Instituto de Capacitación Municipal de Sotillo, donde los habitantes de los 21 circuitos comunales reciben clases en materia laboral, oficios, leyes y otros programas que permiten la formación integral, fomentando a través del conocimiento herramientas para participar en el desarrollo de las economías locales. Desde el estado Anzoátegui, Jesús Albino, Televen. 1000 caballitos de mar fueron liberados en la bahía del Parque Nacional Mochima, en el estado Sucre, con el propósito de aumentar la población de esta especie y contribuir al equilibrio ecológico en las costas de la región. El ministro para el ecosocialismo, Freddy Ñáñez, junto a biólogos voluntarios y autoridades regionales, lideró la liberación de ejemplares como parte de un proyecto conjunto entre el ministerio que representa y el de Ciencia y Tecnología. Este hermoso animal marino que vive en los ecosistemas costeros, en los manglares específicamente, está en peligro de extinción, porque anualmente más de 220 millones de ejemplares son extraídos de manera insensata de sus ecosistemas y, por tanto, todo lo que hagamos hoy por los caballitos de mar, lo estamos haciendo por los ecosistemas marinos. Los hipocampus son criados en tanques especializados de la Fundación Instituto de Estudios Avanzados en Mochima y liberados al alcanzar el tamaño adecuado. El ministro para el ecosocialismo destacó que Venezuela figura entre los países que impulsan el repoblamiento del caballito de mar y la conservación de los ecosistemas. Desde el estado Sucre, Reina Castillo, Televen. Y hoy martes 9 de junio inicia formalmente la obra del nuevo Boulevard Tolón, que convertirá la avenida Nicolás Copérnico del municipio Baruta en un corredor peatonal de vanguardia. Buscando el equilibrio entre el desarrollo comercial y la preservación del ambiente, el proyecto contempla 3 fases que transformarán esta zona del municipio en un lugar moderno para el disfrute familiar. Vamos a iniciar la construcción del Boulevard Tolón, un nuevo espacio para encontrarse de entretenimiento para todos los ciudadanos de Caracas, de Venezuela. Es una gran inversión lo que se está realizando y demuestra lo importante que es en momentos de crisis la unión entre el sector privado con el sector público. Se van a generar nuevos puestos de trabajo, nuevas fuentes de
generación de riqueza, que es lo que necesita la ciudad. Un proyecto que busca imponer un nuevo estándar de urbanismo humano en la capital, con la incorporación de nuevas aceras, el reemplazo total de caminerías, mobiliarios y servicios, infraestructura verde y el reordenamiento de las intersecciones viales adyacentes a este lugar para agilizar el tráfico de forma más eficiente. Dimensiones de tamaño, estamos hablando toda la avenida de lo que es la avenida Copérnico, pero también es una invitación que llegue hasta todas las ramificaciones de las Mercedes. El Boulevard Tolón se va a construir en dos fases. Una primera parte que es todo lo que está al frente de lo que es el Tolón y después vamos a llegar a lo que es la rotonda, donde vamos a hacer una rotonda que es lo que te lleva, el semáforo que hoy en día te lleva para el Valle Arriba, va a ser una rotonda, se va a eliminar el semáforo para darle mejor circulación. Con relación a los trabajos de construcción y modificación, el proyecto contempla una serie de logística para evitar el congestionamiento vehicular en la zona. Un proyecto urbano que tiene una duración entre 4 a 5 meses para ser entregado a finales del último trimestre. Vanessa Urbano, Televen. Nuevo corte para publicidad acá en el noticiero Primera Emisión. Aumenta la cifra de víctimas tras poderoso terremoto en Filipinas. Hasta el momento se reportan 36 muertos y 167 heridos. Esto y más en breve en la sección internacional. Y pronto, Televen Max. En Perú cambió la tendencia y ahora el candidato de izquierda, Roberto Sánchez, tomó una leve ventaja sobre la derechista Keiko Fujimori luego del procesamiento de actas provenientes de zonas rurales. Los datos más recientes emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales, correspondiente a cerca del 95% de las actas contabilizadas, confirman que Sánchez tomó la delantera con 50,022% de los votos, logrando revertir la ventaja inicial que tenía Fujimori, que ahora se sitúa en 49,978%, configurando un empate técnico. Nos vamos a Filipinas. Aumentó la cifra de víctimas tras el poderoso terremoto que sacudió el país. Hasta el momento se reportan 36 muertos y 167 heridos. Las imágenes son dramáticas, con edificios derrumbados y la población deambulando por las calles. El terremoto de magnitud 7.8 afectó a unos 80.000 filipinos. El sismo también provocó un deslizamiento de tierra en Glan, un municipio de la provincia de Sarangani, donde se reportó la muerte de 13 aldeanos. Volvemos a nuestro continente. Un sismo de magnitud 6.2 sacudió este lunes la región occidental de Cuba. El epicentro del terremoto se ubicó en el Mar Caribe, a unos 100 kilómetros al noreste del municipio Mantua, de la provincia Pinar del Río, en el extremo oeste de la isla. Según un informe preliminar del Servicio Sismológico, no se reportaron daños personales ni tampoco materiales. El gobierno de Brasil ordenó la suspensión temporal de la aplicación de la vacuna contra el dengue, tras registrarse 2 muertes y 42 casos de reacciones graves en personas que recibieron la inyección. El Ministerio de Salud explicó que hasta el momento no hay evidencia que vincule la vacuna con los síntomas y las muertes. Señaló que la medida fue adoptada como precaución mientras realizan estudios para determinar la seguridad del fármaco. La cartera indicó también que se trata de un número reducido de reacciones adversas frente a las 500.000 dosis aplicadas desde enero. Nos vamos a Europa. En Italia, un incendio devoró una empresa de transformación de materiales plásticos en la provincia de Pisa. La densa nube de humo negro visible a decenas de kilómetros obligó a 5 ayuntamientos a adoptar medidas preventivas, incluyendo la evacuación de fábricas y escuelas cercanas. Hasta ahora se desconocen las causas del siniestro. No se reportaron víctimas fatales, tampoco heridos. Vamos ahora a Afganistán. Numerosas mujeres fueron detenidas por la policía moral del gobierno talibán en el marco de una campaña de represión por la vestimenta. Son acusadas de no llevar el burka, que cubre todo el cuerpo. El gobierno talibán exige a las mujeres ir completamente cubiertas, incluido el rostro, con un velo islámico cuando salen de la casa. Según el gobierno, es un mandato divino y una ley que están obligados a aplicar. En Japón, la presencia de osos causó que la ciudad de Utsunomiya, al norte de Tokio, cerrara sus 94 escuelas.
Desde el sábado se reportan avistamiento de osos en la ciudad. Inclusive han visto uno paseando por un centro comercial. Las autoridades desplegaron un intenso operativo e instan a los ciudadanos a quedarse en sus casas o dentro de sus vehículos, mientras decenas de policías y cazadores están tras la pista de los osos. El año pasado 13 personas, una cifra récord, murió por ataques de osos en Japón, y el número de avistamientos en el país superó los 50.000, más del doble del récord anterior. Ahora vamos a hacer una revisión de las noticias de último momento que circulan en los diferentes portales, redes sociales y diarios digitales del mundo. Iniciamos con la cuenta en X del País, que titula: la plaza de la Catedral de Barcelona se va llenando de público cuando falta menos de una hora para que llegue León XIV. El sumo pontífice continúa su agenda en España con una intensa jornada que se desarrolla en medio de un fuerte dispositivo de seguridad y cortes de tráfico programados en puntos estratégicos de la capital catalana. Continuamos ahora, lo hacemos con el portal web de Infobae, que reseña con el 95.685% de votos escrutados, Roberto Sánchez supera a Keiko Fujimori. La Oficina Nacional de Procesos Electorales sigue con el conteo oficial de la segunda vuelta presidencial entre ambos candidatos. Aunque Sánchez continúa al frente, el organismo pidió a los partidos políticos esperar el 100% del procesamiento de las actas antes de emitir una declaración final. Y en nuestro video viral de hoy, un camión cargado de fuegos artificiales protagonizó una escena impactante cuando comenzó a arder en una carretera de Estados Unidos. La situación ocasionó que la pirotecnia desatara una lluvia de explosiones en todas las direcciones, obligando a realizar cortes, paradas en el tráfico en ambos sentidos. Bueno, el espectáculo parece que se adelantó. Sí, y se convirtió en susto, sin duda alguna, porque imagínate los conductores que iban allí. Claro, además cualquiera de esos proyectiles puede provocar un incendio ahí a toda esa vegetación cercana. Es así. Bueno, momento de hacer una nueva pausa acá en el noticiero Primera Emisión, que tendremos en la próxima parte. En la próxima parte, Carlos Fernández conversará en la entrevista con Pedro Marín, presidente encargado de la Cámara de Representantes o de Empresas de Servicios y Telecomunicaciones. Y pronto Televen Max. Faltan 2 días para el inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026. Pedro Marín, presidente encargado, no sé si es encargado titular o encargado. Encargado por ahora, de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, está con nosotros. Casetel, Pedro ha sido presidente también de Casetel en este caso. Y es bueno, teníamos tiempo que no conversábamos, ¿no? Y bueno hacer un repaso de las cosas, porque han pasado situaciones muy particulares que tienen que ver con la economía, que afectan a todos los sectores de la vida económica nacional, y quisiera saber en este momento, Pedro, ¿cómo están las cosas para el sector de telecomunicaciones? Venía con un empuje tremendo, ¿no? Y de repente hubo como una especie de parálisis. ¿Qué ha ocurrido? Bueno, y bienvenido como siempre. Gracias, Carlos. Sí, así es, tal cual como tú lo dices, nosotros veníamos con un impulso muy importante, un crecimiento exponencial. Pero digamos en abril del año pasado, cuando se dicta el decreto de emergencia económica, a las empresas se nos combina a facturar a la tasa de cambio oficial del primer día del mes, lo cual pues representa un tema para el flujo de caja de las empresas, porque eso se ha mantenido hasta el día de hoy. Y aparte de eso, nosotros tenemos el problema de que nos fueron quitadas todas las excepciones arancelarias que teníamos. Todos los insumos y todos los productos y equipos del sector telecomunicaciones se pagan en divisas. Entonces, eso está generando todo aquí se cobra en bolívares. Exactamente. Y bueno, vamos a estar claros, las empresas viven de lo que pagan los usuarios a través de las tarifas, ¿no?
nosotros entendemos la difícil situación que están pasando las familias venezolanas en este momento y no se está pidiendo ningún aumento. Nosotros lo que estamos es solicitando una indexación a la tasa de cambio oficial, porque pues definitivamente eso es lo que permite que el sector pueda seguir creciendo y seguir invirtiendo y haciendo nuevos despliegues de fibra. Ahora, ustedes han hecho ese llamado, lo vengo escuchando, lo he leído desde hace algún tiempo, pero no ha habido una respuesta oficial sobre esto. Bueno, oficial no, pero yo creo que las autoridades están evaluando esto. Yo espero que en poco tiempo tengamos noticias positivas al respecto. Sí creo que la administración actual de Conatel está haciendo un buen trabajo. Por ejemplo, acaban de actualizar pues una cantidad de concesiones y habilitaciones que no habían sido renovadas y fueron renovadas. Entonces yo veo muy buena disposición en el ente regulador para que se puedan lograr estos objetivos. Ahora, el tema es que lo que afecta al sector de las telecomunicaciones también está afectando. Eso que citas, bueno, los insumos se compran en dólares, pero entonces cuando vas a cobrar acá tienes que hacerlo en bolívares. Eso está afectando a diversos sectores de la economía venezolana. Algo tiene que hacerse en ese sentido, ¿no? Eso está afectando a toda la economía venezolana. Esa brecha que hay entre el dólar paralelo y el dólar oficial es un problema para todas las empresas en general, ¿no? Ahora, ¿qué hacer? Bueno, modificar las reglas del juego, pero si no hay claramente puede haber disposición, pero si no hay claramente una decisión, las cosas van a seguir así. Bueno, el tema es que si no se logra un resultado en este sentido, pues se va a ralentizar el crecimiento que traíamos, o sea, va a ser mucho más lento. Yo siento que el país necesita que las telecomunicaciones lleguen a todos lados, o sea, seguimos teniendo en algunos estados del país todavía no llega la fibra óptica, por ejemplo, y yo creo que nuestro objetivo es tratar de llegar a todos los rincones del país, ¿no? Ahora, ¿qué sectores se están viendo fundamentalmente afectados en el universo de las telecomunicaciones? Absolutamente todos. Absolutamente todos, pero por supuesto los más golpeados son las empresas más pequeñas, porque digamos que las grandes manejan un volumen de usuarios que les permite paliar la situación, pero las empresas más pequeñas son las que realmente se ven más afectadas. En este momento hay más de 300 empresas habilitadas para prestar servicios de fibra óptica. Empresas pequeñas, medianas y bueno, las grandes. Pero ya te digo, en este caso las más afectadas van a ser las pequeñas. Ahora, el número de empleados que están generando todas estas empresas, que también van a verse afectados si esta situación no se corrige, porque las empresas tienen que tomar decisiones y entonces también reducir su universo de gastos, ¿no? Sí, claro, lo que te digo, pues realmente lo que hace es frenar el despliegue que veníamos haciendo, que era un despliegue muy dinámico. Eso se ha frenado un poco debido a toda esta situación. Aquí además tenemos un factor que influye también, que es el tema de los impuestos municipales, ¿ok? O sea, si bien nosotros logramos a través de la ley de armonización fiscal que nos respetaran el 1%, hay municipios que se ponen creativos y entonces quieren cobrar también por el despliegue de fibra, aparte de lo que se paga. Y eso lo que hace es, de alguna manera, inhibir a algunas empresas que desplieguen fibra en esos lugares. O sea, lo que hace es perjudicar a la gente que vive en esos municipios. Yo siento que, yo entiendo también la situación económica de los municipios, pero si quieren cobrar más impuestos, pues tienen que hacer que las empresas vayan allá. De esta manera lo que hace es frenar esto, ¿no? No, desde luego, además, pero se supone que esta ley que tú mencionas también de armonización tributaria es para poner precisamente las cosas en orden, ¿no? Con tasas que sean racionales, pero es que cada municipio, cada alcaldía tomando las decisiones que mejor le parece. Así es. Y en ese caso, ¿qué hacer? O sea, tiene que tomarse también alguna determinación en ese aspecto. Bueno, o sea, realmente aquí nosotros, algunos municipios que estaban cobrando más del 1%, hemos planteado eso al ente regulador, pero la verdad es que se ponen, como te digo, creativos algunos municipios, entonces te quieren cobrar otras cosas, ¿no? O sea, entonces, bueno, realmente eso lo que hace de alguna manera también es que las empresas se inhiban del despliegue en esos lugares, ¿no? No, sin duda alguna, y el crecimiento del sector, como bien señalas, pues también se va a ver limitado. Vamos a entrar en otros detalles también de cómo está el sector, pero vamos a hacer la pausa, Pedro. Estamos con Pedro Martín, quien es encargado de la presidencia de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones. Bien, vamos a seguir conversando con Pedro Marín, el encargado de la presidencia de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones, Cacetel. Bueno, vamos a hablar de un evento que tienen hoy, que es muy importante, hoy martes, ¿no? Hay un evento
que es el evento anual de Casetel, pero vamos a seguir con lo del sector. ¿Cómo van las cosas de cara al futuro? ¿Cuál es el nivel de expectativas? Porque fíjate tú lo siguiente que está ocurriendo, no sé si tú percibes lo mismo. Ha ocurrido o han ocurrido episodios, ¿verdad?, durante todo este año, y entonces se creó un nivel de enorme interés, la reforma de la ley de hidrocarburos, la reforma de la ley de minas, la expectativa de la inversión petrolera, cómo se va a irradiar lo que viene por vía de la renta petrolera, pero eso, cuando evaluamos las cosas en este momento que entramos, Pedro, en el mes de junio, esto va muy lento y el proceso de expectativas como que se ve reducido. No sé cómo lo van sintiendo ustedes en el sector también. Bueno, es un poco lo que te comentaba antes, ¿no? Sentimos que se ha frenado ese impulso con el que veníamos, que era muy bueno. Ahora, yo sigo teniendo bastantes esperanzas en que esto se va a resolver y que vamos a seguir creciendo. Yo creo que el sector de telecomunicaciones es vital para el crecimiento del país. Todo lo que es el desarrollo petrolero del país necesita telecomunicaciones. No, sin duda. Y pues eso va a tener que también así seguir como creciendo. electricidad va a necesitar Así telecomunicaciones. Así es, no, y telecomunicaciones necesitan electricidad también, ¿no? O sea, ese es otro problema que tiene. Ahora, por cierto, ¿cómo está afectando el desajuste en el Servicio Eléctrico Nacional al desenvolvimiento del sector que representas? Mira, sí hay un impacto importante en algunos estados en particular, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, Carabobo, los estados centrooccidentales están sufriendo muy fuertemente el tema de esas interrupciones eléctricas. ¿Y cuál es el problema de estas interrupciones eléctricas? Tú haces previsiones, las empresas de telecomunicaciones hacen sus previsiones para evitar, digamos, la interrupción del servicio. Pero cuando los apagones son muy prolongados, tú no permites ni que los bancos de batería carguen suficientemente a tiempo, y en el caso que tengas plantas de emergencia, seguimos teniendo problemas con el suministro de gasoil. Entonces, como verás, pues no es un panorama muy, digamos, muy bueno, lo cual hace que en algunos momentos pues haya interrupciones del servicio. Y son interrupciones de servicio que tratamos de evitarlas, como te digo, con estos paliativos de sistemas de emergencia, con bancos de batería, sistemas con plantas de emergencia, pero en ambos casos tenemos el problema de que si los apagones son muy prolongados, dígase 4 o 5 horas, oye, realmente eso, y diarios además, porque ese es el otro problema, es la frecuencia y lo prolongado de los apagones. Mira, definitivamente tú tienes que hacer una inversión enorme para medio paliar esa situación, ¿no? Ahora, se ha planteado que la empresa privada incluso participe dentro de los procesos de recuperación del sistema eléctrico nacional, pero esto no es a corto plazo, eso no es de un plumazo que van a venir soluciones al tema eléctrico, o sea que el país va a seguir recibiendo el impacto de la deficiencia y los desajustes. Tal cual. El tema, nosotros estamos pensando que esto se resuelve en 2 días y eso no es así. Aquí todo lo que es digamos, la estabilización del sistema eléctrico va a llevar un tiempo. Y bueno, vamos a tener que bandearlo como podamos ese periodo de tiempo. Ahora, Pedro, ¿cuál era el nivel de expectativas que ustedes tenían para este año? Que se ve reducido por las cosas que estamos conversando, ¿no? Y las dificultades, incluso la situación del mercado cambiario, el tema de la compra en divisas y luego recibir el pago del servicio en bolívares. Pero el nivel de expectativas, ¿cuál era para este año 2026? Bueno, dadas las condiciones... ¿Cuál era? Porque esto cambió. Yo pienso que si aquí se hacen algunos correctivos, como te mencionaba, esto va a seguir creciendo y va a haber un impulso similar, ¿no? Esto es un servicio que es masivo y eso pues de alguna manera ayuda a que las cosas caminen. Pero obviamente hace falta unas ciertas condiciones para que podamos seguir creciendo con la misma velocidad que veníamos, ¿no? Claro, pero fíjate, yo quiero retomar o insistir, mejor dicho, en el tema de la situación del mercado cambiario. Sí. Hay una inyección de recursos importantes, se ha reducido un tanto la brecha, pero la depreciación de la moneda venezolana frente a las divisas internacionales sigue registrándose y eso se está evidenciando en un impacto inflacionario a pesar de que el Banco Central dijo que, por ejemplo, que en el mes de mayo la inflación bajó a 6.3%, pero la gente lo está sintiendo de otra forma. Y eso implica servicios, ¿no? Claro. Fíjate que el caso nuestro, o sea, si nosotros tenemos que facturar a la tasa de cambio oficial del primer día del mes y mantener esa tasa durante todo el mes, imagínate lo que representa eso al final del mes, ¿no? Sí. Entonces, bueno, nosotros, como te digo, no estamos pidiendo en ningún momento, lo que estamos pidiendo es que nos reconozcan poder facturar a la tasa de cambio del día, la tasa de cambio oficial del día. Eso es todo lo que se está pidiendo. Ahora, me decías, no hay todavía una respuesta, el gobierno está consciente, o por lo menos ha recibido la información, pero no se definen las cosas, y entonces eso
pasado, mantiene un nivel de, yo diría, de cierta angustia y de cierto estrés, ¿no? En las personas o en los grupos económicos que van a realizar inversiones. Tal cual. Y lo que hace es que la gente digamos, se inhiba de hacer alguna inversión que querían hacer en ese momento, porque si no, pues las inversiones van a seguir viniendo. O sea, el sector telecomunicación es un sector que ha tenido muy buena participación a nivel de las inversiones, y además es un sector de capital intensivo. Entonces, es necesario porque se den las condiciones adecuadas para que las empresas sigan invirtiendo. Te iba a comentar a propósito de lo que señalas, ¿cuál es el nivel de expectativa también que surge con la posibilidad de que vengan capitales internacionales al sector de las telecomunicaciones? ¿Cuál es el nivel de posibilidades que surgen en ese sentido? Bueno, en este momento, como estamos, no lo veo tan fácil, ¿no? O sea, yo siento que si se hacen algunos cambios puede ser que sí haya interés, pero en este momento, digamos, no hay, digamos, un interés real de inversionistas extranjeros hasta donde yo sé. Sí, claro, pero ¿hay algún capital internacional? ¿Han mostrado algún interés en algún momento? En fin. Pues no, realmente no, que yo sepa no. Más bien tenemos empresas como por ejemplo Telefónica Movistar que ya ofreció en venta la empresa y siguen operando, tienen un target de mercado muy importante, pero fíjate que todavía no hay ninguna conclusión al respecto. Sí, es que hay que definir algunas cosas más que tienen que ver con seguridad jurídica, repatriación de capitales, etcétera, etcétera. Bueno, hacemos otra pausa, Pedro, vamos a regresar enseguida contigo. Estamos conversando con Pedro Marín, encargado de la presidencia de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones. Seguimos con Pedro Marín, último segmento de esta conversación con el encargado de la presidencia de la Cámara de Empresas de Servicios de Telecomunicaciones. Y bueno, estábamos hablando de ese nivel de interés que pudiera existir, pero tienen que cambiarse las reglas del juego. ¿Qué más debe cambiarse aparte de lo que es, digamos, eso que mencionabas y describías, que es el pago en divisas y luego el cobro en bolívares? ¿Qué más se debe hacer? El tema, por ejemplo, de las excepciones arancelarias. Nosotros teníamos una cantidad de excepciones arancelarias en el pasado. Sí, mencionaste algo al principio, pero vamos a entrar en detalles. Dado que todos los equipos, todos los insumos del sector de telecomunicaciones se adquieren en el exterior, aquí no se fabrica nada tenga que ver con el tema de telecomunicaciones. Entonces nosotros teníamos una cantidad de beneficios arancelarios que nos fueron totalmente cortados. En este momento, digamos, cualquier equipo, cualquier insumo que tú tengas que traer para el sector telecomunicaciones, tienes que pagar los aranceles full. Y eso pues también va en merma de lo que es el flujo de caja de las empresas. Entonces se empiezan a juntar varios factores que empiezan a hacer que, digamos, ese crecimiento no se dinamice tanto, que se vaya frenando, ¿no? Porque sí, pero lo que te digo, o sea, si sabes que eso está ocurriendo siendo el gobierno, ¿por qué no mantiene ciertas excepciones hasta que el sector pueda estabilizarse y en términos generales hasta la economía se estabilice? Porque así como el caso de los municipios que creen que ya Venezuela se arregló, entonces voy a subir los impuestos, más bien cuando debería haber incentivos en sentido contrario. No es que quienes estén en el ejercicio del gobierno piensen que Venezuela se arregló, no, estamos en serias dificultades. Yo siento que no es que ellos piensen que Venezuela se arregló, sino que es todo lo contrario, pero necesitan plata. Claro. Están buscando la plata como sea, ¿no? En el caso de las excepciones arancelarias es que el COMEX ahorita pues tiene una restricción muy grande con todo lo que es las importaciones, ¿no? Yo entiendo que eso también lo que busca es, digamos, no mermar los ingresos del Estado, pero es que en el caso de telecomunicaciones esto es un sector estratégico, esto es un sector que va a dinamizar la economía en general y que yo creo que de alguna manera tienen que tomarlo en cuenta, porque si no, pues de alguna manera se frena totalmente el crecimiento. Ahora, ¿las empresas del sector, Pedro, están trabajando con músculo propio o de alguna manera están comenzando a recibir algún tipo de aliento o están comenzando a recibir algún tipo de línea de crédito de la banca venezolana? No, yo pienso que aquí todo es músculo propio, o sea, y por eso te digo que las empresas grandes, las que tienen más músculo, son las que más aguantan, pero ya las empresas más pequeñas no tienen esa capacidad. Y la posibilidad de que se entienda, así como lo puede solicitar telecomunicaciones, lo pueden solicitar otros sectores. Claro. La posibilidad para esos pequeños, ¿verdad? Para que sencillamente mantengan su servicio, la alternativa de recibir línea de créditos o líneas de crédito de la banca nacional. Bueno, yo siento que el tema es que el crédito
es sumamente costoso en este momento, ¿no? Sí, el costo de los intereses es muy alto, ¿no? Entonces realmente con estas condiciones de mercado que tenemos, donde estás teniendo que facturar tasa de cambio el primer día del mes, donde no te está, realmente se te complica mucho la situación para poder, digamos, meterte en un crédito de esto con la banca nacional, ¿no? No, sin duda alguna, pero de mantenerse la situación, uno lo que puede así simplemente es percibir que el servicio va a tener dificultades y contratiempos y que puede verse afectado en última instancia, es decir, que puede seguir fallando el Internet más de lo debido o el servicio de telecomunicaciones en general con deficiencias. Bueno, sí, la verdad que no es lo que quisiéramos, pero sí, efectivamente, en algunos casos, pues eso va a ocurrir seguramente, ¿no? Ahora, en el caso de, digamos, el servicio de telefonía celular, ¿cómo van las cosas? A pesar de las limitaciones, ¿sigue dándose la cobertura o hay ciertos espacios que todavía no la reciben? Fíjate, el tema de la telefonía celular es un poco distinto porque ahí estamos hablando de un mercado muy grande, ¿no? O sea, ahí tenemos 3 operadoras principales que manejan, yo te diría que prácticamente entre Digitel y Movistar 50 y 50, o sea, como 40 y 40% del mercado y 20% Movilnet. Pero estamos hablando que tenemos casi 21 millones de líneas celulares activas, ¿no? Entonces estás manejando volúmenes muy grandes, que eso te permite de alguna manera, tú sabes, paliar la situación, aguantar un poco. Entonces, y ellos vienen haciendo inversiones en lo que es el 5G, ¿ok? El 5G, pero en una tecnología muy específica que es el FWA, que es Fixed Wireless Access, que traducido al español es Internet fijo inalámbrico de alta velocidad, ¿ok? Eso es muy práctico en zonas donde la fibra óptica no va a llegar por condiciones geográficas. Y eso, pues, de alguna manera, las inversiones que están haciendo en este momento, tanto todas las operadoras, básicamente, están haciendo inversiones en esa tecnología, ¿no? Bueno, eso, ya para concluir, eso te lo mencionaba, ¿sabes por qué? Porque como el gobierno se plantea y lo anuncian sus voceros firmemente en ampliar el sistema de los pagos electrónicos, de las conexiones a Internet, en el uso del teléfono a través de esa tecnología, ¿y cómo lo vas a hacer si el Internet está fallando? ¿Cómo vas a hacer un pago móvil? ¿Cómo vas a hacer una transferencia? Pero esa es lo clave de este servicio. Las telecomunicaciones son fundamentales para cualquier actividad que se desarrolle en el país. Bueno, ya veremos. No es nada halagador el panorama que se presenta, pero esperemos que pueda superarse, ¿no? Y que se entienda cuál es la situación. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. La pausa, al regreso, el segmento de deportes. La Vinotinto femenina buscará este martes frente a Uruguay su cupo al repechaje para el Mundial Brasil 2027, partido que disfrutaremos por Televen. Las criollas se enfrentarán a la Celeste en Montevideo en la última fecha de la Liga de Naciones Conmebol. Con 11 puntos, la Vinotinto aspira a un buen resultado que le permita disputar la repesca con vista a la clasificación mundialista, mientras que Uruguay, con solo 5 puntos, ya no tiene chance de asistir al evento. El encuentro será a las 7 de la noche, hora venezolana, con antesala a las 6:30 por Televen. El futbolista argentino Julián Álvarez no está en negociaciones con el Real Madrid, así lo afirmó su representante Fernando Hidalgo. El danés Christian Eriksen aseguró que se encuentra bien y que regresó a su casa con su familia luego de volverse a desplomar en pleno partido, esta vez durante el amistoso Dinamarca-Ucrania el pasado domingo. Y el futbolista belga Divock Origi anunció su retiro a los 31 años. Hola amigos, sean bienvenidos a una nueva edición de Alta Esfera. En esta oportunidad hablaremos sobre una marca venezolana de la cual estoy segura que ustedes han podido disfrutar de algunos de sus productos para la cocina. Estoy haciendo referencia a Doña Tita, pero voy a dejar que sea Cincia Gambino, la directora nacional de Ventas y Mercadeo, quien nos hable sobre sus productos y su origen. Bienvenida, Cincia. Gracias. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por darnos la oportunidad como marca de estar presente el día de hoy acá. Y bueno, nada, estamos acá para mostrarles un poco de qué hacemos y desde dónde abarcamos nuestros productos. Cuéntanos cuáles son sus productos, cómo inició esta marca acá en Venezuela. Mira, nosotros iniciamos hace 8 años como marca como tal, Doña Tita, ¿no? Pero esta trayectoria viene de hace más de 30 años con Gaduca,
que es una distribuidora de alimentos que pues tiene alianzas comerciales muy importantes con marcas transnacionales y que obviamente pues nació como un sueño de tener una marca propia, ¿no? De poder abarcar y conquistar a todo el territorio nacional y pues los paladares venezolanos a través de nuestros productos. Nosotros salimos solo con 5 productos al inicio, hace 8 años, inglesa, soya, ajo, picante y adobo, y hoy son más de 20 productos los que forman parte de nuestro portafolio, pues para estar presentes en todos los hogares venezolanos. Mira, tengo que hacerte esta pregunta. ¿De dónde surge el nombre Doña Tita? Mira, Doña Tita es una pilar fundamental de la empresa, de nuestra historia. Se llama Tita y ella obviamente quisimos homenajearla con su nombre, con nuestro producto, porque queríamos sacar un producto que pues sea duradero en el tiempo y pues trascienda en muchísimas generaciones. Y Doña Tita es sinónimo de unión familiar, de amor, además es especialista en la cocina, entonces pues qué mejor que transmitir con su nombre y homenajearla pues para llevar esta cercanía a los hogares venezolanos a través pues de la unión familiar y estar presente en cada una de las comidas deliciosas que se preparan en familia. Debo preguntar, ¿ustedes tienen algún proyecto a futuro acá con Doña Tita? Mira, sí, nosotros nos hemos caracterizado por innovar año tras año y a prueba de un botón iniciamos hace 8 años con 5 productos, hoy son más de 20 y tenemos proyectos de seguir abarcándonos en todo el territorio nacional. Hay oportunidades todavía en varios estados del país, pero tenemos una novedad que la voy a lanzar por acá y es que queremos salir con sardina en los próximos meses, donde también sabemos que es un producto súper competitivo, pero también vamos a salir con un producto con una extrema calidad y pues a competir también en el ramo de sardinas, que también sabemos que es un producto que el comprador y el consumidor venezolano tiene en sus hogares día a día, ¿no? Bueno, hemos llegado al final de esta edición. Nosotros desde Alta Esfera seguimos apostando por lo hecho en casa. Yo soy Génesis Rivas y nos vemos en una próxima entrega. Con esto hacemos una nueva pausa para publicidad en el noticiero Primera Emisión. Cuando regresemos, Sean Penn anunció que no volverá a asistir a ninguna ceremonia de premios. Y recuerden pronto, Televen Max. Netflix compartió el primer adelanto de Scooby-Doo en su nueva versión live action y confirmó su fecha de estreno. La plataforma inicia el rodaje en Atlanta, donde mostrará por primera vez a un gran danés de carne y hueso como protagonista. Hola, ¿qué tal amigos? Tengan todos muy buenos días. Yo soy Albanis Aray y ya estoy lista para acompañarlos en nuestro acostumbrado recorrido por las noticias del entretenimiento. Netflix puso en marcha Scooby-Doo El Origen, una serie live action que por primera vez en la franquicia presentó a Scooby como un perro real. La cinta se enfoca en una readaptación moderna del grupo de amigos que resolvió misterios junto a un perro muy especial. La historia ubica el detonante durante sus últimas vacaciones en el campamento, cuando los adolescentes Shaggy y Daphne se vieron envueltos en un crimen sobrenatural que un cachorro perdido de raza gran danés pudo haber presenciado. Asimismo, recordemos que durante más de 50 años Scooby-Doo acumuló 3 películas para cine, más de una docena de series animadas y casi 40 películas animadas para el mercado doméstico. Belinda confirmó su participación en Toy Story 5. Tras días de rumores, la cantante finalmente confirmó que formará parte de Toy Story 5, una de las películas más esperadas de Disney Pixar, donde dará voz a un personaje que aparecerá por primera vez llamado Lilliput. La noticia fue anunciada por la propia artista a través de un video grabado en los estudios de Pixar en San Francisco, donde compartió su entusiasmo por integrarse a una de las franquicias animadas más exitosas de todos los tiempos. Aunque Pixar mantiene en reserva gran parte de la trama, ya se sabe que Lilliput será uno de los nuevos personajes que se incorporarán al universo de Woody, Buzz Lightyear y Jessie.
Lewis Hamilton oficializó su romance con Kim Kardashian. El reciente Gran Premio de Mónaco no solo dejó emociones en la pista, sino que también sirvió de escenario para Lewis Hamilton y Kim Kardashian mostraran abiertamente su relación ante el público y la prensa internacional. La empresaria y su hermana Khloe estuvieron presentes en las gradas animando al piloto británico, quien finalizó en segundo lugar detrás de Kimi Antonelli. Durante la ceremonia de premiación, Hamilton dedicó un gesto cariñoso a Kardashian desde el podio. Es increíble tenerla este fin de semana y contar con su apoyo. Tener buenas personas alrededor es fundamental y ella lo hace por mí cada día, expresó el corredor al ser consultado sobre la aparición pública junto a su pareja. El piloto de 41 años también compartió que se siente feliz, agradecido y con ganas de superarse a pesar de no haber conseguido aún una victoria desde su llegada a Ferrari el año pasado. Ariana Grande oficialmente regresó a los escenarios al inaugurar su esperada gira mundial The Eternal Sunshine Tour. El concierto de apertura tuvo lugar en Oakland Arena de California, Estados Unidos, marcando el fin de un periodo de 7 años desde que concluyó su última serie de conciertos masivos. Durante este tiempo, la artista estuvo enfocada principalmente en su carrera actoral, destacando su protagónico como Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked. La gira presenta en vivo los temas de su producción Eternal Sunshine, la edición de lujo Se avecinan días mejores y adelantos de su próximo álbum titulado Pearl. El tour se compone de 41 conciertos en total, distribuidos en un formato de residencias cortas en grandes arenas de Norteamérica y Europa. La gira está programada para concluir el 1 de septiembre de 2026 tras una serie de 10 noches consecutivas con entradas agotadas. Y de acuerdo con declaraciones de la propia cantante en entrevistas previas, esta producción podría representar su última gran gira de conciertos en un largo periodo de tiempo debido a la reconfiguración de sus prioridades profesionales de cara a los próximos años. Sean Penn ha anunciado oficialmente que no volverá a asistir a ninguna ceremonia de premios en su vida. Esto debido a la intensa ansiedad social y el malestar que le provocan las grandes multitudes. El actor y director estadounidense hizo esta revelación en Tribeca Festival, detallando que ha impuesto una regla estricta para cuidar su salud mental: no participar en ningún evento social con grupos de más de 8 personas. El gran detonante fueron los Globos de Oro, y es que tras asistir a dicha gala a principios de año, el actor se sintió abrumado y confirmó que no podía seguir tolerando esa clase de ambientes. Explicó que al salir del evento fue asediado por fanáticos pidiéndole fotos. Calificó la cultura de las selfies como un extractor de almas y afirmó rotundamente que no se tomará fotos con nadie en la calle, sin importar la situación. Debido a esta postura, Sean Penn prefirió no asistir a la gala de los Oscar, donde ganó el premio a mejor actor de reparto por la película Una batalla tras otra. Sus compañeros de reparto respaldaron su decisión tras hablar sobre sus problemas de ansiedad. Jaden Smith debutó oficialmente como el primer director creativo de la línea masculina de una reconocida marca de moda internacional. Un hito histórico para la firma de lujo francesa. Su nombramiento, anunciado a finales de 2025, marca la primera vez desde la fundación de la casa en 1991 que una persona, además del propio dueño, asume el liderazgo creativo. Bajo este nuevo cargo oficializado, Jaden Smith supervisará la creación de 4 colecciones anuales de calzado, marroquinería y accesorios masculinos. También está a cargo de definir el universo visual de la marca mediante desfiles, eventos y campañas publicitarias globales.
Con esta incorporación, la marca busca conectar directamente con las nuevas generaciones, inyectar una visión fresca y expandir su mercado de moda para hombres, el cual representa cerca del 24% del negocio total de la firma. Amigos actuales, finalizamos las informaciones por la mañana de hoy. Regreso al set principal con mis compañeros. Bueno, concluye esta primera emisión del noticiero de Televen. Siempre estamos agradeciendo su preferencia, es muy importante. Ustedes lo saben, Televen está en todo y el noticiero también. Nuestra próxima cita será hoy a las 12 del mediodía, no se la pueden perder. Les recordamos descargar nuestra aplicación Televen Stream para que siempre esté en contacto con nosotros. En Instagram nos encuentra como Televen TV y el _noticiero Televen. En YouTube estamos presentes como Televen TV con toda nuestra programación y no olviden visitar nuestra página web www.televen.com donde encontrará contenido exclusivo para su entretenimiento e información. También los invitamos a seguirnos en nuestro canal en WhatsApp, el noticiero Televen, para que estén al día con las noticias. Y pronto Televen Max. Recuerden, Televen está en todo. La invitación para mañana, bien temprano, a las 6 en punto, después del himno nacional. Recuerden, 2 días para el Mundial 2026.